Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Krasium, soy el curador del programa cultural de Este Arte 2016. Antes que nada les quiero agradecer por acompañarnos en esta esperada velada, que es algo que venimos preparando hace varios meses. Y la idea nuestra es conversar un poquito con Gloria y con Leandro y luego abrir a las intervenciones del público y que esto se transforme más en un intercambio, en una charla que en una conferencia o en una ponencia. Voy a hacer una pequeña introducción formal de ambos. Esta charla se llama La ficción de la arquitectura o la arquitectura de la ficción. Un título muy sugerente que Laura me propuso y me pareció adecuado, ya que, como vamos a ver, ambos vienen de mundos un poco disímiles y un poco cercanos. Ahora vamos a intentar investigar un poquito acerca de eso. Gloria Cabral es paraguaya, ejerce en sociedad en el Gabinete de Arquitectura, hoy integrado por Solano Benítez, más Gloria Cabral, más Solano Benítez. Estructura profesional que promueve la arquitectura desde la investigación en las áreas de diseño, construcción y educación. El Gabinete de Arquitectura, durante más de 20 años de práctica, ha ejercido la investigación como la capacidad de la disciplina de otorgar respuestas a la construcción de la sociedad. Participa en cursos de licenciatura, maestrías y doctorados en diferentes universidades de Paraguay y del mundo. Recibió el premio Architecture Protege por la Rolex Arts Initiative Mentor and Protege Program con Peter Zumthor entre los años 2014 y 2015. Y tenemos con nosotros a Leandro Ehrlich, nacido en Argentina. Leandro es el artista plástico argentino con mayor proyección internacional. A través de sus instalaciones reconstruye la realidad e involucra al público provocando vivencias desconcertantes. Participó en numerosas bienales, como la Bienal del Whitney Museum del año 2000, representó a Argentina en la 49 Bienal de Venecia en el 2001, participó de la Bienal de La Habana en el año 2000, de la séptima Bienal de Istambul en el 2001, de la tercera Bienal de Shanghái del 2002, de la primera Bienal de Busan en Corea del 2002, de la 26 Bienal de San Pablo en el 2004, de la 51 Bienal de Venecia en el 2005, con muestras en el Palais de Tokio, en París, en la Bienal de Liverpool en el 2008, en la Bienal de Singapur del 2008, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España en el 2008, en la Fundación PRO en Buenos Aires en los años 2009-2013, por citar algunas de sus exposiciones. La verdad que se me hizo bastante complicado resumir semejante currículo. Sus obras están en colecciones privadas y públicas, como la puede ser la del Museum of Fine Art de Houston, la Tate Modern de Londres, el Museo Nacional de Arte Moderno y Centro Georges Pompidou de París, el Macro de Roma y el Jerusalem Museum, FNAC en Francia, etc. Luego de esta presentación un poco formal y aburrida, quería pedirles si se pueden presentar ustedes. Para eso tenemos preparadas algunas imágenes en la computadora. Capaz que empezamos con Gloria, que nos cuentes. Vamos a charlar más o menos unos 30, 40 minutos y la idea es liberar 15 minutos para preguntas e intervenciones o consideraciones del público. Así que si tomás 5 minutos y contás un poco tu trabajo y tus intereses. A ver, cuando me preguntan quién sos, normalmente algunos tropiezan y dicen soy arquitecto o soy... Yo, antes que nada, soy un ser humano. En segundo lugar, soy mujer, por ahora, quién sabe mañana. Y para mí la arquitectura es la herramienta que tengo para hacer las transformaciones en la sociedad, en mi mundo. Son transformaciones necesarias, las transformaciones que yo creo que son necesarias en nuestro mundo de hoy.
para poder estar todos mejor. Entonces, para mí, eso es la arquitectura, esa herramienta, es la herramienta mágica que tiene, que puede expandir todos tus sentidos, pero para siempre puesta enfocada en transformar nuestras sociedades, en transformar nuestras realidades. Leandro, si te tuvieras que presentar. Bueno, creo que la presentación ya un poco fue hecha. A mí me gustó la convocatoria de esta convocatoria de generar esta charla de alguna forma cercana y a su vez distinta, vinculada a la arquitectura, vinculada a los intereses y con un eje muy abierto también. Me parece que cada uno se va a acercar. Recién Martín me preguntó si yo era arquitecto, le contesté que no. Provengo de una familia de arquitectos y quizás por eso hay mucho de la arquitectura que siempre sentí muy familiar. Pero también le conté que cada vez, ahora ya no, hace muchos años que no me sucede, pero que cada vez que por alguna razón equivocada, la policía me paraba manejando o algo y me pedía los documentos, después de darle los documentos me decía, ¿usted a qué se dedica? Y yo siempre decía arquitecto, porque arquitecto me pareció siempre una profesión no respetable. Entonces decía artista, iba marcha express. Yo decía arquitecto, ya está, ¿viste? Me faltaba, ahora uso anteojos, así que ya con eso. Sí. Sí. Muy bien. Gloria, preparaste una selección de trabajos para mostrarnos y así conocemos un poquito más tu trabajo. Dale. A ver, les voy a ir pasando así medio esquizofrénicamente porque son muchas imágenes. Nosotros trabajamos mucho con ladrillo. El ladrillo tiene una tradición de 5.000 años. Durante 5.000 años nos dijeron que el ladrillo tiene que estar puesto uno encima del otro, que es portante, que puesto de otra forma no es portante, que puesto de aquella otra no se puede usar, que estas son las normativas para usarlo. Y durante 5.000 años no evolucionó mucho la forma de trabajar con el ladrillo. Lo que nosotros hacemos en el gabinete de arquitectura es lo que no se sabe hacer. Tratamos de trabajar con el ladrillo, en su gran mayoría con el ladrillo, también con otros materiales, de una forma nueva que genere nuevas oportunidades, que genere nuevas sensaciones espaciales. Entonces, voy a pasar. Esta es una imagen con la que siempre jugamos porque y hay un chiste que nos contó un amigo que nos contaba que va un creyente y le pregunta al sacerdote: Padre, mientras estoy rezando, ¿puedo fumar? No, ¿cómo? ¡Qué sacrilegio! ¿Cómo fumar mientras estás rezando? Ese es un momento sagrado. ¿Cómo vas a fumar? Bueno, perdón. Padre, mientras estoy fumando, ¿puedo rezar? Claro, hijo mío, todos los momentos son buenos para rezar. Bueno, con esta misma lógica fuimos al ingeniero y le dijimos: ingeniero, estamos pensando en hacer un muro de canto hecho de cascote de ladrillo de 7 metros de alto, con un pliegue para que adquiera estructuras. ¿Cómo un muro de canto con ladrillo roto? No, eso es una locura. No, imposible. Bueno. Ingeniero, queremos hacer un muro de concreto alivianado con ladrillo que tiene 7 metros de alto y que va a funcionar de esta forma. Sí, por supuesto. Bueno, y ese muro que se ve ahí
nosotros todo el tiempo, toda la arquitectura que hacemos, en realidad tomamos como un ensayo de cuando tenemos un cliente que nos puede financiar el ensayo, como para que después podamos hacer construcciones ya de espacios públicos o gubernamentales, o también para viviendas de mayor alcance, con la misma lógica constructiva. Entonces eso es lo que trabajamos sobre todo. Voy a pasar. Esta es una de las obras que yo más amo, que es la sede de Teletón en Asunción. Hicimos una reforma donde los materiales que usábamos los vidrios que usábamos eran reciclados, la cantidad de vidrio, la cantidad de dinero que pudimos ahorrar en los vidrios nos permitió construir 1000 metros cuadrados más. Entonces siempre estamos viendo esas oportunidades. En esta obra trabajamos muchísimo con cascotes porque era una rehabilitación del edificio, y los ladrillos, los muros que íbamos desarmando eran los muros que iban con los mismos ladrillos, íbamos haciendo. En Paraguay tenemos una intervención sonora, me parece. Sí, sí, sí. Cuando me voy, perdón. Cuando no sé cómo poner el micrófono. Cuando en Paraguay tenemos 45 grados de calor, 50 grados en verano. Entonces la sombra para nosotros es preciada. Y esta es una de las bóvedas que hicimos de ladrillo, que fue que era, prefabricábamos las piezas a suelo, que eran estas, y con eso íbamos montando la bóveda. Y esto genera sombra en la entrada, hace que el espacio sea mucho más habitable, que necesite mucho menos aire acondicionado. Bueno, en esta obra nosotros hicimos tiempo récord. Si lo grabamos y lo podemos poner en internet. En esta obra nosotros hicimos tiempo récord porque la maratón de Teletón dura, o sea, se hace cada año, y teníamos que terminar para esta maratón televisiva. Y cuando estábamos, era una locura, eran 150 personales al mismo tiempo entrando, saliendo, y cuando terminamos todo, en realidad uno ve la obra y se siente satisfecho, y sí, parece que sí hicimos bien el trabajo y todo. Pero el momento real en el que yo sentí que sí era un buen edificio fue cuando un año después de que hayamos terminado, fui a la obra con un sobrinito mío que fue diagnosticado con autismo al año y medio, a los 2 años, cuando eso tenía 3 años. Estaba en pleno tratamiento y era muy difícil que se comunique con nosotros. Pero cuando llegó a la obra, les voy a mostrar a qué espacio. A este espacio dijo, ¡wow! Y en ese momento, y en esa sonrisa pintada en mi sobrino, yo dije, bueno, sí, hicimos algo interesante, hicimos algo bueno, que llegó a conmover. Esta es la hidroterapia de la fundación. En la hidroterapia lo que hicimos fue trabajar con los techos. Era muy importante para nosotros porque los niños iban a estar en la pileta todo el tiempo mirando para arriba. Entonces era con eso con lo que trabajábamos. Bueno, no sé si cortamos porque... Creo que nos quedó una idea de por dónde más va. o menos por dónde va vamos. tu trabajo. Voy a intentar hacer rápidamente, mientras le paso el micrófono a Leandro, el cambio de presentación. Bueno,
yo hago así un recorrido rápido. Me parece igual, mirando el trabajo de ustedes, me surge una reflexión que quizás está buena plantearla ahora. Me parece que hemos visitado con Luna y con nuestros hijos varias veces el Paraguay, y recuerdo zonas en donde vamos y visitamos están haciendo los ladrillos, ¿no? Ahí y lo que me parece interesante es cómo uno, o sea, ustedes empiezan a pensar en algo, en nuevas formas, en una arquitectura a partir de algo que es no solo por los 5.000 años, sino por algo que es como muy conocido. Es como replantear o reinventar las cosas a partir de un elemento que te es propio, que te es y que les es propio a ustedes, que les es propio al resto de la gente, y de alguna manera decir, bueno, con este ladrillo que todos conocemos y que lo apilamos y vamos construyendo a partir de hiladas, proponer construir las cosas de otra manera, y eso genera no es como, a mí eso me genera un gran optimismo, la posibilidad es como la utopía de poder olvidarse todo lo que uno sabe y volver a empezar de cero, pero al mismo tiempo tener ese conocimiento, ¿no? En algún lado. Y lo digo porque en mi trabajo las ficciones que me interesaron construir son a partir de objetos y de espacios que me resultan muy familiares y que tienen algo de familiar para el conjunto. En una forma colectiva, la gente puede reconocer el objeto o el espacio siempre vinculado a lo cotidiano, para que eso cotidiano y familiar se transformase en algo completamente nuevo y diferente a aquello que uno está habituado, ¿no? Y esta es una de las primeras obras que quizás reúne esa inquietud o esa búsqueda, y es un ascensor. Qué viejo que quedó ese ascensor, ya no son más así, ¿no? Pero yo pensaba que iban a ser que igual siempre se iba a poder reconocer como un ascensor, y creo que cada vez menos, ¿no? La idea era, bueno, un ascensor en el cual el interior está dado vuelta, como un guante, y todo el interior está puesto, del otro lado hay un espejo, bueno, lo cóncavo es convexo, y a través de la reja de esa, que es la puerta del ascensor, lo que se veía era este hueco de ascensor por el cual transitaba hipotéticamente, son dos espejos, uno arriba y uno abajo. Y esta obra, en realidad el origen de esta obra tiene que ver con una situación también relacionada a los condicionamientos de la arquitectura, porque esto fue para un premio en Buenos Aires hace más de 20 años, en donde había un premio para objetos y esculturas con unas bases muy definidas que tenían que ver con que las obras no superaran los 80 por 80 por 1,80 metros de altura, y la sala era gigante, lo cual yo le daba vueltas no entiendo por qué esta limitación tan específica, y el tema es que la sala era gigante, pero era en un primer piso, y esto eran las medidas máximas del ascensor. Entonces la obra, eso me llevó a mí a pensar en una obra, bueno, de hecho calzó justo, ¿viste? No entraba así como con cuñas, pero de alguna manera es la limitación que muchas veces las limitaciones que conllevan la arquitectura me generan a mí también aspectos de rebeldía y de pensar las cosas para que esas cosas sean diferentes, porque de hecho creo que bueno, voy rápido, pero esta es una obra que se llama el Living, era una obra una instalación que la primera instalación armé
en mi estudio cuando tuve una beca en Houston, la gente entraba, eran nada, 2 espejos, pero en realidad el segundo espejo era una ventana sin vidrio que daba a otra sala simétrica y en donde todos los objetos estaban duplicados y espejados. Entonces, cuando uno llegaba a esa ventana, se encontraba con una situación en la cual no veía el reflejo de todo menos el reflejo de uno mismo. Y acá, una vez más, quizás es un espacio, tiene que ver con la arquitectura, pero tiene que ver con la vivencia de la arquitectura y tiene que ver con la construcción metafórica y simbólica de lo que puede implicar esa experiencia. Hay una planta de cómo era el espacio, acá esto es en Shanghái, un poco lo mismo, pero con chinas, con trillizas que hacían tai chi, y un gigante que fue difícil de conseguir. No, el espacio era muy bajo. Este es el consultorio de psicoanalista, todas obras muy vendibles, por cierto. Donde la gente entraba a un cuarto negro y el balance de luz que genera el vidrio proyectaba el reflejo fantasma del público en ese espacio. Entonces la gente jugaba un rol, verse reflejada, traspolada al espacio de enfrente, a ese decorado de consultorio psicoanalista, que para mí es un espacio que tiene mucho que ver con Buenos Aires, que tiene mucho que ver siempre me pareció interesante que sea un espacio, uno de los espacios aceptados dentro de la orden de la razón para reflexionar sobre cuestiones existenciales. Bueno, ahí Los Cambiadores, esto es en Cuba, con una obra que hicimos con Judy Wertheim en La Habana, en donde le llevamos la nieve y la gente se iba a esquiar, los cubanos estaban felices. Rodrigo Alonso, que la gente iba con ropa de invierno, que no sabían cómo conseguían, y se iban y se vestían para hacerse fotos. Sí, no, el suéter se lo pasaban, me lo prestás para la foto. Porque... Y habías conseguido un montón de Polaroid, puede ser, y le regalaban esto a la gente. Sí. Estuve en La Habana hace poco, para la Bienal, y se siguen acordando. Se siguen acordando. Sí, mira, creo que hay miles de anécdotas. Polaroid Foundation nos dio el sponsor para darnos los cartuchos y poder sacar fotos. Hay muchas anécdotas, siempre se generan anécdotas y historias, como la de tu sobrino, siempre hay como historias que nos conmueven, nos reafirman y nos retroalimentan, porque uno tira un mensaje y después es un poco recoger lo que vuelve. Acá los cubanos estaban estos eran soldados de Castro, 2000, año 2000, todavía Castro era el presidente y la cosa estaba bastante más cerrada que ahora, y viene un coronel y los caga pedos, disculpen mi español, pero así fue, a los soldados, y le dice: ustedes ¿qué están haciendo? No se pueden sacar, y a nosotros también no le pueden sacar fotos a los soldados en uniforme. Y ahí no, pero mire, la verdad es que esto es un proyecto de arte, somos por la Bienal. No, usted no tiene derecho a sacarle fotos a los soldados. Mire, pero la verdad es que además era el segundo día, nosotros sacábamos una foto, se la dábamos a quien participaba y nos quedábamos con una. Y con la que nos quedábamos nos poníamos en la mesa. Entonces, mire, acá vinieron muchísima gente ayer además, y entonces en eso pero el general Aníbal. Y dice: no, si el general Aníbal. Y se queda ahí como, no, nada. Y dígame, ¿puedo venir con mi sobrino mañana? Sí, entonces y esas son cómo uno establece, rompes como ciertas estructuras y se genera una comunicación que es otra. Bueno, después esto es el ascensor, esa es casi la mitad de mi familia y amigos.
yo, amigos, esto es en Miami, una instalación, esto es un edificio muy útil para ustedes los arquitectos que claro, si no tenés espacio para el hueco del ascensor, acá tenés una posibilidad. No, yo creo que esto es el montamuebles en Nantes, en Francia. Esto es en Corea, una instalación con un puerto y donde los reflejos de los botes en realidad no son reflejos, sino que son el mismo objeto deformado en forma de objeto, y ese es como se ve abajo. La pileta en el Museo de Kanazawa, que es situaciones que no son muy habituales, pero se dan en la vida a veces, que estar abajo de una pileta, ¿viste? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es reconocer un espacio, poder reconocer y lugares que no necesitan mucha introducción, y dentro de esos espacios se generan experiencias que no son las esperadas, pero que al mismo tiempo son accesibles al entendimiento y a que la gente pueda trabajar y reconocer y descubrir cómo las cosas están hechas, que me parece que es como un factor importante. O sea, dejar esa puerta abierta a la interpretación de lo que pueda tener que ver con la metáfora, pero también a la interpretación técnica. Escuchándote y mirando un poco las imágenes me queda un poco más claro, ¿no? Esta idea de la arquitectura de la ficción, ¿no? Ahora te quería preguntar, Gloria, ¿hay ficción en la arquitectura? En la práctica del arquitecto. ¿Dónde está la ficción? Nosotros más que ficción, nosotros siempre hablamos de lo real y lo imaginario. ¿Vivimos en un mundo real o en un mundo imaginario? Estoy completamente segura que vivimos en un mundo imaginario. ¿Por qué? Porque esto era una flor que se estiró y se hizo hilo y se hizo tela. Esto era arena que se transformó químicamente y se descubrió el plástico. Esto era un árbol. Y todo lo que conocemos hoy, todo lo que nos rodea hoy, es producto de nuestra imaginación. Lo que sí creo que pasa en nuestras sociedades hoy es que hay una crisis, pero no crisis económica, una crisis de la imaginación. Dejamos de imaginar cómo podemos construir un mundo mejor. Las mejores mentes o la imaginación está puesta en cómo producir más dinero, en cómo la semillita no es que tiene que cuidarse de los animales para que no le coman y crecer más rápido. No, la semillita tiene que soportar este herbicida que aniquila todo el resto. Entonces, la inteligencia no está puesta en la producción de un mundo mejor, está puesta en la producción de más dinero. Entonces, por eso hablamos todo el tiempo de la crisis de lo imaginario. Volver lo hablábamos hoy en el almuerzo también, volver a poder imaginarnos nuestras utopías. No abandonar la idea de que necesitamos las utopías para poder tener una visión hacia dónde ir. Y me encanta una historia que Galeano siempre contaba, que él decía que en una conferencia estaba con un otro profesor que no recuerdo el nombre, y un estudiante preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y este otro profesor le dijo, si miras el horizonte, la línea de horizonte es la utopía. Si vos das un paso, tu utopía se aleja un paso. Si das 3 pasos, se aleja 3 pasos. Si caminas 100 metros, se aleja y siempre se aleja. Para eso sirve la utopía, para caminar. Entonces, no podemos rendirnos a soñar que el mundo tiene que ser mejor y que todos tenemos que estar entre todos mejor.
Yo creo que esa es la parte de la arquitectura, que es la imaginación. La arquitectura no es un objeto puesto en la ciudad. La arquitectura tiene que poder construir esa ciudad. Y tenemos que poder imaginar cómo queremos que sea nuestra ciudad para poder poner el edificio que nos toque construir en ese momento. Leandro, preparando ayer un poquito esta charla se me ocurrió googlearte. Entonces googleé y me aparecieron como dos frases que me llamaron la atención y me gustaría preguntarte a ver qué te parece esto que Google dice sobre vos. Artista del espacio o arquitecto de lo incierto. ¿Cómo te quedan esas categorías? No sé. Voy a googlear de vuelta, ¿viste? No, soy pésimo para resumir cosas en así como en máximas, pero sí me parece, qué sé yo, además difícil esas definiciones, pero estaba pensando en lo que comentaba Gloria en relación a lo real y lo imaginario y pienso que algo que siempre me pareció muy interesante en la arquitectura, incluso que da pie a la forma en la cual mi trabajo también se activa, tiene que ver con el hecho de que la arquitectura da todo lo que producimos, tiene desde lo perceptivo, nos da una idea de real muy fuerte. Todo aquello que construimos, la realidad construida, y entre ellas cosas que forman parte de lo que construimos está la arquitectura, tiene una solidez muy fuerte. Entonces ahí es donde para mí interviene nuestra percepción del orden de lo real. Por eso cuando situaciones de alguna forma, entre comillas, imposibles se dan o inciertas dentro del marco de la arquitectura, me resulta una manera, digamos, bastante eficaz para cuestionar el orden de lo real. Por eso la idea de intervenir lo imaginario, todo es imaginario, nada, digamos, todo aquello que es, todo aquello que construimos forma parte y forma parte de lo real, tiene una manera de ser, pero puede tener perfectamente otra. Y creo que esa es es como algo que nos libera en relación desde mi trabajo, por ejemplo, pienso que la gente, al descubrir que las cosas que asumían y preasumían de una manera determinada descubren que es de otra, yo creo que ahí se genera más allá del engaño, porque dura muy poco esa confusión, no es una confusión que te produce un malestar, sino que es una confusión que te lleva a un entendimiento y que es explícito. Creo que en ese espacio se genera un cierto optimismo, es decir, bueno, pero las cosas son así, pero podrían ser de 1.000.000 de formas diferentes. Y coincido un poco con lo que dice Gloria en relación a que hay si no una crisis, vivimos dentro de un paradigma bastante complicado, porque por un lado por lo que vos planteabas en relación a a la manera en la cual nosotros vamos utilizando la inteligencia funcional a determinadas cosas, pero también porque hemos construido una máquina, somos, gracias a la tecnología que fuimos desarrollando, una máquina de producir realidad muy fuerte, acompañada por lo mediático, es decir, que nuestro sentido de lo que es la realidad se va dejando menos espacios a la utopía. Gloria, como arquitecta,
¿todos los proyectos que hacen ustedes son por encargo o hacen proyectos que no son por encargo porque hay una utopía, porque hay una idea, porque hay ganas de experimentar? ¿Cómo es la práctica en el estudio? ¿Cómo es que trabajan? A ver, nosotros iniciamos un proyecto en una conversación. Nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar entre todos, ver cómo hacemos esto, qué pensamos de aquello, Y generalmente cuando hay un movimiento en el país de dinero y se empiezan a mover las cosas, nosotros no tenemos trabajo. Cuando hay un momento de crisis y hay más tiempo para pensar y hay más tiempo para el desarrollo y para la investigación y para la transformación y cómo hacer de una manera más inteligente lo mismo pero que cueste menos y se puedan construir más metros cuadrados, eso requiere un tiempo diferente. Entonces en los momentos de crisis es cuando más trabajo tenemos. Cuando no tenemos trabajo, lo que hacemos es rediseñamos la ciudad, comenzamos a imaginarnos todo, cómo podemos mejorar todo nuestro entorno, desde las grandes metrópolis, cómo se tiene que, el asentamiento humano, los 200.000 bebés que nacen por segundo, ese tipo de cosas, cómo hacer para que esa gente tenga oportunidades, tenga lugares, tenga oportunidades de alimentos, de cobijo, de educación, de todo. Aparte de trabajar en el gabinete, nosotros también enseñamos en la universidad pública y ahí trabajamos muchísimo con proyectos urbanos donde todo el tiempo estamos reinventando nuestra ciudad y entonces eso también nos ayuda porque ¿cómo es Asunción? Me preguntan a mí y yo lo que veo de Asunción son todas las oportunidades que tiene. Entonces para mí Asunción es magnífica porque puede ser todo esto, porque nos imaginamos todo el tiempo cómo mejorar, cómo hacer más sombra, cómo la gente puede caminar sin insolarse, sin prenderse fuego en los 50 grados, ese tipo de cosas. Entonces sí, no hace falta ningún encargo, es un continuo trabajo. Leandro, hablando un poco de intervenciones urbanas, no quiero perder la oportunidad de preguntarte por el obelisco. Si hay una intervención urbana en un momento justo, creo que esta acción que hiciste sobre el obelisco fue algo muy, muy potente y tenemos la suerte de tenerlo acá representado en Galería Continua. Contanos, lo habrás repetido 50 veces, contanos brevemente cómo lo pensaste para ese momento y algo que quieras compartir con nosotros. No, la verdad que fue un proyecto que superó lo que uno podía imaginar en cuanto a la repercusión que tuvo, pero fue una experiencia increíble. El proyecto en realidad se originó mucho tiempo atrás. Primero aparece una idea que tiene un objetivo, pero no tiene ninguna canalización, yo no visualizo cómo eso se puede llevar a cabo. Y en realidad, a partir de la invitación del Malva a hacer un proyecto en la Explanada, se me ocurre que esa idea aparece como la oportunidad que puede llegar a tener, a generar la viabilidad para hacerlo. Les comento la idea de hacer este proyecto al Malva, Agustín Pérez Rubio, que es el director artístico ahora del Malva, y lo hablamos con Costantini. La gente, creo que es una idea que solamente el hecho de contarla recibió mucho entusiasmo por parte de todos y nace a partir de la idea de llevar un poco la reflexión que yo genero en mi obra, en mi trabajo, pero en general dentro de las galerías o dentro de un centro de arte, al espacio público. Es una arena donde de un momento a otro toda la sociedad forma parte de un acontecimiento, en donde hay una sorpresa porque esto no debía anunciarse. Tampoco hubiéramos podido anunciarlo porque llevó mucho tiempo
que nos dieran el permiso para hacerlo. O sea que no sabíamos nunca en qué momento esto iba a suceder. ¿No lo planteaste en diciembre? No, ojalá. Previo, elecciones. No, ojalá. Uno podía leer una narrativa. No, mira, te digo, diseñada. trabajamos enero y febrero del año pasado a full porque se iba a hacer en marzo y fueron meses y meses y meses de reuniones a los cuales los responsables de repente que tenían que analizarlo, tenían inconvenientes y no querían venir a la reunión, tenían un dentista o algo, porque digo, después claro, a medida que va avanzando el proyecto te das cuenta que más allá del entusiasmo sobre una idea, hay gente que tiene que firmar y autorizar cosas y que todo lo que involucra las cuestiones políticas, y más en el año que pasamos en la Argentina, un año electoral, era muy complicado. Y bueno, la verdad es que lo que se logró me parece que fue interesante. Fue como aunar voluntades, se consiguió que privados, en este caso FATE, nos diera el dinero para poder llevar a cabo la obra y el proyecto, y que la ciudad nos diera el permiso y la habilitación para hacerlo, ¿no? Considerando que todas las medidas de seguridad estaban contempladas, que trabajaron ingenieros calculando calculando todo, y me pareció interesante esto de cuestionar y de generar una situación de ficción de un día para el otro sobre un monumento que nos pertenece a todos, que es un símbolo de la ciudad de Buenos Aires, que todo el mundo conoce, pero que nadie conoce por dentro y que es parte del imaginario. Uno desde chico yo fantaseaba con la idea de que me dejen entrar para tomar el ascensor y subir a ver cómo se ve desde el obelisco. Lo cierto es que dentro del obelisco no hay siquiera un ascensor, ni siquiera una escalera decente. Es como hay una escalera de esas de incendio que te llevan a subir 70 metros para poder llegar ahí arriba. Y como nunca fue pensado para ser visitado, por dentro también se ve bastante rústico, por decirlo así. Y uno va generando ideas y proyectos que van teniendo, y creo que siempre sucede de esta forma, se van ramificando las interpretaciones y se van, uno va tejiendo muchas ideas dentro de una misma acción. Y una de las cosas que rescato y me pareció interesante en relación al obelisco es de qué manera nos relacionamos con el espacio público y cuál es esa instancia que divide el espacio público de ser un espacio que no le pertenece a nadie a ser un espacio que nos pertenece a todos, ¿no? ¿Cuál es esa fina línea que expresa dos ideas completamente opuestas? Y creo que la posibilidad de que un espacio público nos pertenezca a todos tiene que ver con la idea de querer a ese espacio público, con que ese espacio público nos estimule, nos genere, nos inquiete, nos proponga cosas y que uno lo quiera. Entonces, a partir de ese momento forma parte de una conversación. El taxista me explica que en realidad la punta del obelisco la bajaron para restaurarla. Otro me explica que en realidad se la afanaron, que se afanan todos. Así que y creo que abrir el juego es como compartir. Es bastante conmovedor la escala de la repercusión de un proyecto así, porque es como si todos nos pusiéramos de acuerdo en leer un libro en algún momento y nos vamos a dormir leyendo ese libro y a la mañana siguiente nos encontramos todos desayunando y comentando, ¿no? Porque sobre la esencia de esa ficción. No sé si alguien quiere compartir alguna idea, alguna pregunta. El proyecto
nace por el Malva y por Agustín o por la ciudad? El proyecto en realidad, la idea ya estaba. Lo que sucede es que es una idea que no veo, son esas ideas, como decía Gloria, son las ideas que son cosas que uno piensa, pero cuando no hay un commissioner, solamente es un... y cuando el Malva me invita a hacer el proyecto en la Esplanada, es el momento en el cual yo pienso, bueno, quizás sea este el proyecto y el momento. No es porque Leandro, el artista, fue a la Secretaría de Planeamiento Urbano que este proyecto se canalizó. Creo que es fundamental tener un pie de, como decía antes, alguien que sea serio, no un artista, que pueda... No, decir, pero este es, claro, está loco. No, porque viste que la ciudad interviene en el edificio de donde se paga una multa, ¿no? Sí, sí. Con las fotos, sí, yo sé que Lombardi estaba haciendo... sí. Yo siempre pensé que había nacido por ahí. De hecho, el proyecto, yo se lo comenté en su momento, incluso previo a lo del Malva, alguna vez lo charlamos con Lombardi cuando era ministro de Cultura, pero lo que uno va descubriendo es que para un proyecto así, son tantos los estratos y los departamentos y las responsabilidades que ni siquiera superaba, sí, no tenía que ver con, ya era más allá de Secretaría de Cultura, tenía que ver tránsito, subterráneos, porque tenían que calcular el peso de la grúa que iba a posarse ahí sobre la 9 de julio. Y creo que una de las cosas interesantes en relación a este o a otros proyectos es siempre me parece que uno vive una experiencia y uno va aprendiendo cosas de un métier que es de otro. Y entonces ahora, qué sé yo, si necesitas algo de grúas, no, pero sí, como dice Luna, mi mujer, yo voy, hago 2 minutos con un plomero y vengo y te digo, y ya te manejo 3 o 4 términos y me hago especialista. O sea que el proyecto me encantó y yo cada vez que un poco de en Argentina, cuando veníamos a hacer, el taxista le preguntaba, ¿qué pasó con el obelisco? Y es increíble, ¿no? Sí, va a durar, no sé cuánto tiempo va a durar, pero es cierto que cuando vienen, hace poco pasemos Navidad en Buenos Aires y volviendo a Montevideo, yo traía las fotos y siempre la situación de qué está trayendo, qué está llevando, ¿no? Y cuando le digo, no, mire, ¿sabes lo que pasa? Esto son las fotos de los que se enteró el obelisco. Sí, me dice el tipo. Bueno, sí, yo no le cuento de nadie. No, bueno, lo hice yo. Ah, ¿en serio? Dígame, ¿para qué hicieron eso? No, era un proyecto de... No, pues está en otro lado. Ha habido gente que ha tenido algo. También... Muy bien. ¿Alguien que quiera aprovechar? Si no, yo tengo una... Por allá, a ver. Sí, ambas visiones me parecen muy relacionadas con la arquitectura que se llama en francés architecture de lumière, que es la arquitectura de Boulet, de Ledoux, que viene en la periodo justo después de la Revolución Francesa. Relacionan con esto. Y segundo punto es sobre la imaginación arquitectural. Por ejemplo, el trabajo de Christo y Jean-Claude, que, bueno, eso es la pregunta. ¿Cómo se relacionan con estos dos puntos? El examen
sea, nosotros hicimos una vez un proyecto que era para una publicitaria, en realidad era un lugar de imprenta de letrero, de gigantografía. Y decíamos que iba a ser nuestro Cristo, porque hicimos toda la estructura, todo el edificio en proyecto, no llegamos a construir. Y todo el cierre, todo lo que era cerramiento de esto, era los mismos carteles que ellos iban retirando, porque los carteles se ponen, la promoción dura un mes, se pone un mes y ellos retiran y tiran el plástico. Con eso hacíamos un collage y forrábamos el edificio y eso era lo que servía como cerramiento. Entonces ellos cada tanto, por el desgaste del material, podían ir cambiando porque era un material que tenían todo el tiempo. Entonces con esa acción nosotros ahorrábamos en todo lo que era cerramiento porque ya el material estaba ahí y también estábamos dándole la imagen al edificio. Y la primera te dejo, pues. No, la primera en realidad, ¿cómo se llama cómo se appelle l'architecture L'architecture des Lumières. de Lumière? Sí. Que es, Que es una arquitectura de imaginación, de Boulet, que hizo, ¿te acordás de este globo imaginario de arquitectura? Esas cosas. Sí, empezaron a pensar que no era solo un globo, sino que empezaron a pensarse también ciudades, Sí. algo como la película de Los Simpsons, que le ponen la burbuja. También hubo un movimiento en Estados Unidos que pensaban en las ciudades móviles, que formaban parte de esto viene a nivel histórico a partir de la arquitectura de Lumière. Nosotros en urbanismo, cuando trabajamos con los alumnos, pensamos mucho en cómo hacer que las ciudades funcionen mejor, qué es lo que tenemos que hacer con nuestras ciudades. Una de las principales cosas es juntarnos más. Las ciudades, mientras más extensas sean, más circulación necesitamos, más conexiones, más lugares a donde llegar con la electricidad, más teléfono, más todo. En cambio, si nos juntamos, entre lo que antes usaban 6, entre 100 podemos usar la misma infraestructura. Entonces, a partir de la densidad, y que era parte de lo que empezaban a presentar esos proyectos, a partir de la densidad, generar la oportunidad para más espacios públicos. Entonces, porque ¿para qué vamos a construir una vereda en un barrio residencial que está abandonado durante el día porque todo el mundo va al lugar donde trabaja, si lo único que va a pasar por esa vereda es un perro cada 6 horas? Entonces, pensar en este desarme de la periferia de las ciudades, densificarnos en los centros y en los centros empezar a generar esas nuevas oportunidades, siempre con distancias que no son mayores a 4 kilómetros, que es lo que, o sea, el tamaño ideal de la ciudad es de 4 kilómetros porque es el que se recorre en 1 hora. En varias ciudades se proyectó, la ciudad se proyectó pensando en lo que se recorre 1 hora en automóvil, o lo que se recorre 1 hora en tren, o lo que se recorre, pero no. Hoy las nuevas tendencias son pensar lo que se recorre en 1 hora caminando o lo que puedas hacer en bicicleta. Entonces está desapareciendo el automóvil, está apareciendo otra vez la oportunidad de generar más espacios públicos donde puedan ser transitables caminando, donde vos no necesites trasladarte 2 horas para llegar a tu casa a almorzar y después volver al trabajo y ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros tenemos esa idea de ciudad móvil, esa idea de no solo de estas grandes ciudades móviles o estas grandes burbujas, sino la idea de que todo el tiempo nuestras ciudades pueden seguir transformándose.
que no es algo que se construyó y que es así y que ya no puede mejorar, que ya no puede mutar, sino que dónde están las oportunidades y hacia dónde tenemos que ir para que las ciudades sean mejor para todos. ¿Quieres hacer una pregunta, Leandro? ¿Cómo te ves? Perdón. Yo breve. Mira, yo pensaría en dos cosas relacionadas con la arquitectura de Lumière y Cristo y Jean-Claude. Diría que hay un aspecto que está vinculado con la utopía, con imaginar cosas que desde el pensamiento a la materialización son muy difíciles, ¿no? Y que, en el caso de la arquitectura de Lumière hay como más allá de lo que se construye, hay un pensamiento que se construye, que después es retomado. Y en el caso de Cristo y Jean-Claude, creo que ellos me identifica mucho en ambos casos un tema que está vinculado, y quizás algo que los vincula a los dos es el desafío. El desafío, y que para mí también es un motor, llevar a cabo algo que no está dado. Digo, siempre hay un desafío, sin duda que siempre hay un desafío, aún pintar un cuadro es un desafío, pero estamos hablando de desafíos que son difíciles porque no dependen de la mano y de la tela, de tener la tela, sino que son desafíos que involucran decisiones de otros, más gente, etcétera, etcétera. Y en ese caso te diría que, bueno, en cuanto a Cristo, sobre todo, algo que me pareció siempre interesante es esta capacidad de gestión. Cómo gestionar la utopía o cómo gestionar estos proyectos que indudablemente requerían mucha perseverancia y mucha persuasión para que puedan llevarse a cabo, porque le ha llevado incluso el último proyecto que yo recuerdo, que fue el de las puertas del Central Park, que quizás fue el menos ambicioso dentro de los que ellos han hecho. Pidieron el permiso y demoró 30 años o 25 años en conseguir el permiso de la ciudad para poder hacerlo. Entonces ahí hay algo que siempre me resultó interesante. Voy a volver un poquito. El trabajo de Gloria se basa mucho en el estudio sobre las posibilidades de los materiales. Mirando tu trabajo me di cuenta que también. ¿Cómo te relacionas con los materiales? ¿Cómo investigás? Imagino que en tu estudio tenés catálogos y catálogos de productos, estás viendo. ¿Cómo manejas ese aspecto de tu trabajo? Sobre los materiales que usás, las posibilidades, estás investigando constantemente, buscás sobre un material. ¿Cómo es ese trabajo? En realidad, para mí el material siempre es algo que voy descubriendo en función de una idea que busca materializarse, y no hay una búsqueda. No recuerdo un solo proyecto en el cual un material haya generado una obra. Siempre ha sido una idea que requería poder llevar a cabo algo, y me ha llevado a explorar y a buscar y a aprender sobre los materiales. Para nosotros, bueno, en Paraguay 1 kilo de tomate cuesta $3, más o menos, un poco menos. 1 kilo de carne cuesta 3,5. 1 kilo de ladrillo, un ladrillo cuesta 5 centavos. Cuando el tomate y la carne cuesten más barato que el ladrillo, vamos a dejar de construir con ladrillo y cemento. Entonces, el ladrillo es el material que tenemos a mano, es el material que es más democrático porque todos pueden acceder al ladrillo. Nuestro ladrillo es el que usamos nosotros en la obra, el de más baja calidad en cuanto a la fabricación, porque por dentro durante la fabricación
mezclado con acerrín, con la viruta de la madera, para que sea más liviano y para que ocupe menos material. Y todo eso era como una trampita en la fabricación del ladrillo. Y lo simpático es que hoy en Alemania se está investigando y sale como ladrillo una posibilidad de un material ecológico, unos ladrillos que están alivianados con acerrín para su fabricación, porque son mejores aislantes térmicos, aislantes acústicos, es más liviano, siguen siendo portantes y todo. ¿Alguna pregunta más? Si no tienen más, vamos a ir cerrando. No me queda más que agradecerles infinitamente a Gloria, que vino desde Paraguay especialmente para participar con nosotros en esta charla, y a ustedes por acompañarnos. La feria continúa, mañana tenemos una visita a la Fundación Pablo Echeverry y a las 8 de la noche un concierto de piano de Luciano Supervielle aquí en la feria. Así que están todos más que invitados. Muchas gracias y hasta luego.